Guía para analizar una obra de arte. Miles de personas sienten pánico al enfrentarse a una obra de arte, porque temen no entenderla. Muchas veces, uno sabe lo que le produce emocionalmente la obra, pero encuentra difícil explicar la razón. Algunas pinturas expresan tranquilidad y reposo, otras caos y estrépito. No importa cuánto difieran unas de otras, o de qué corriente o época sean, los pasos para analizarlas son comunes a todas, y en la siguiente presentación encontrarán los más importantes. En cada pintura predomina un tema. La lista de temas es muy amplia, pero los principales son históricos y religiosos, mitológicos y paisajísticos, y abstractos. La técnica pictórica empleada. Las técnicas pictóricas se pueden clasificar en pintura al temple, pintura al óleo, acuarela, pintura acrílica. El soporte donde se ha realizado la obra es uno de los aspectos más importantes y decisivos a la hora de su conservación y nos puede ayudar también a datar la pintura. Se pueden clasificar en pintura al fresco. Está realizada sobre un muro o una pared y esto impide que pueda ser trasladada. Pintura sobre lienzo. Es la realizada sobre una tela preparada sobre un marco de madera y es una de las pinturas más comunes. Pintura sobre madera. Suelen componer retablos y es muy frecuente durante la Edad Media para representar motivos religiosos. Pintura sobre papel. Está realizada sobre papel o pergamino, usando técnicas como el carboncillo o la acuarela. Composición de la obra. Ahora debemos analizar la disposición de los elementos de la obra pictórica, es decir, cómo se sitúan de distinta manera en la escena, si están aislados o formando grupos. En este sentido, puede predominar la línea vertical, horizontal, diagonal, circular, triangular y composición con formas geométricas. Empezamos por una de las más simples composiciones basada en el formato vertical. Consiste en alinear todos los elementos a lo largo de la línea vertical que normalmente se sitúa en el centro de la imagen y ocupa la mayoría del espacio. La línea horizontal, al igual que la anterior, no nos sirve para crear composiciones muy complejas, pero nos es suficiente para representar unos pocos elementos al situarlos sobre una línea horizontal. Este tipo de composición inspira calma y tranquilidad. Otro tipo de composición basado en únicamente una línea es la diagonal. Comparte la simplicidad con los dos anteriores, pero genera una imagen con mucho más movimiento. Las composiciones circulares sugieren seguridad y cierre. Una composición cuyos elementos son organizados de esta forma nos produce satisfacción, ya que nuestro cerebro tiende a contemplar el círculo que se intuye, creando una sensación de armonía y unidad. Las composiciones triangulares transmiten una sensación de estabilidad, pero al mismo tiempo también implican un cierto aire de elevación o superioridad. A diferencia de la composición circular, en este tipo de composiciones, los ojos del espectador son dirigidos hacia un punto en el que no hay retorno. Podemos unir varias formas geométricas de las anteriores y generar una composición. Como norma general, si la
ordenación de las formas geométricas funciona visualmente, se seguirá viendo bien una vez que hayamos puesto los elementos sobre la misma. Aunque este tipo de trucos nos puede ayudar a crear composiciones bien equilibradas, a menudo el resultado se verá un poco forzado e inorgánico. La iluminación. La iluminación puede provenir de un foco de luz, originando contrastes de luces y sombras, como por ejemplo una ventana o la luz de una vela. Pero también puede ser una iluminación uniforme cuando la luz no resalta ningún aspecto concreto. Las pinturas pueden ofrecer sensación de profundidad cuando se aprecian paisajes al fondo y las figuras y objetos tienen volumen. En otras ocasiones pueden ser pinturas planas, sin fondo, y donde predomina lo lineal con falta de volumen, como propuso en la mayoría de sus obras el pintor francés Henri Matisse. La pintura puede producir sensación de movimiento cuando las figuras parecen caer o inclinarse sobre el plano mediante líneas ondulantes. Este es uno de los estilos más reconocibles que podemos ver, por ejemplo, en la obra de Vincent van Gogh. En otras ocasiones, predomina un ambiente de quietud, con personajes estáticos y líneas más rígidas. El autor y su contexto histórico. Este sería el último aspecto a comentar en una obra, pero no debemos olvidarlo. Para finalizar, debemos añadir que la pintura es una importante fuente de documentación histórica. Es el reflejo de una época, puesto que los pintores como artistas son hombres o mujeres de su tiempo, inmersos en una realidad histórica y social concreta de la que no pueden escapar. Al realizar un cuadro, reflejan de forma más o menos conscientes el contexto en el que vive, las ideologías y creencias de sus contemporáneos, siendo muy difícil que puedan evitar su influencia.